Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En esta ocasión leeremos La codicia, un pecado sutil y común, S. L. Brengel. Comencemos, amados hermanos. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Éxodo 20:17. Hay un pecado que un sacerdote católico declaró una vez que nadie le había confesado jamás. Un pecado tan mortal que la ira de Dios cae sobre los hombres a causa de él. Un pecado tan común que probablemente todo el mundo ha sido culpable de él en algún momento. Un pecado tan grosero a los ojos de Dios que se clasifica junto con la prostitución, la idolatría, el asesinato y otros similares. Un pecado tan sutil que los hombres más culpables de él parecen ser los más inconscientes de él. Un pecado que ha llevado a la ruina de hogares, a la perdición de ciudades, a la caída de reyes, al derrocamiento de imperios, al colapso de civilizaciones, a la condenación de un apóstol, de ministros del Evangelio y de millones de hombres menos conspicuos. Hombres que ocupan los puestos de confianza más elevados y sagrados y que disfrutan de la confianza más ilimitada de sus semejantes. Bajo el hechizo de este pecado han arruinado sus buenos nombres y han traído vergüenza a sus familias y desgracia, necesidad y aflicción a sus semejantes. Cuando, en medio de los truenos y relámpagos del monte Sinaí, Dios dio los 10 mandamientos a Moisés. Uno de los 10 era contra este pecado. Cuando Lot perdió todo lo que tenía en la ruina de Sodoma y Gomorra, fue principalmente por este pecado. Cuando Nadab y Abiú fueron consumidos de repente por los fuegos feroces de la ira de Dios, en el fondo de su transgresión estaba este pecado. Cuando Acán y su familia fueron apedreados, fue por este pecado. Cuando Elí y sus hijos perdieron el sacerdocio y murieron miserablemente, fue en el fondo por este pecado. Cuando Saúl perdió su reino, fue porque este pecado había socavado sutilmente su lealtad a Dios. Cuando Acab murió y los perros lamieron su sangre, estaba enfrentando la condenación de este pecado. Cuando David cayó de las alturas del tierno favor y compañerismo de Dios y trajo vergüenza y confusión sobre sí mismo, e incurrió en el ardiente desagrado de Dios y problemas de por vida, fue por este pecado. Cuando Giezi, el siervo de Eliseo, salió de la presencia del profeta herido de lepra, blanco como la nieve, fue a causa de este pecado. Cuando Judas traicionó al Maestro con un beso, convirtiendo así su nombre en sinónimo de oprobio eterno y atrayendo sobre sí la muerte de un perro y un necio, fue a causa de este pecado. Cuando Ananías y Zafira cayeron muertos a los pies de Pedro, sufrieron el terrible castigo de este pecado. Cuando la Gran Guerra estalló en 1914, envolviendo la tierra en su llama airada, barriendo la espléndida humanidad del mundo en tormentas de acero y ríos de sangre, y sumergiendo la riqueza acumulada durante siglos en un pozo sin fondo de destrucción, el desastre pudo atribuirse a las obras irrestrictas y mortales de este pecado terrible, secreto, silencioso y despiadado. Pero ¿cuál es el pecado que el sacerdote católico nunca oyó mencionar en su confesionario? Ese pecado que los apóstoles, sacerdotes, pastores y siervos han cometido y sobre el cual han caído los relámpagos rápidos y feroces de la ira de Dios. Ese pecado del que probablemente todos en algún momento hemos sido culpables. Y sin embargo, que es tan secreto y sutil que los más cautivados por él son los más inconscientes de él? Es el pecado de la avaricia. Cuando los pastores de Lot y Abraham comenzaron a pelearse, Abraham, el tío a quien Dios había prometido toda la tierra, le dijo al joven Lot, su sobrino: «Te ruego que no haya contienda entre tú y yo,
porque somos hermanos. Luego le pidió a Lot que tomara cualquier porción de la tierra que le agradara, y él estaría contento con lo que quedara. Lot miró hacia las fértiles llanuras del Jordán, y sin pensar en su anciano tío, a quien le debía todo, condujo sus rebaños a los exuberantes pastos de la rica llanura, cerca de los mercados de las opulentas Sodoma y Gomorra, mientras que la accidentada y pedregosa región montañosa quedó para Abraham. Pero Dios se convirtió más plenamente que nunca en compañero y porción de Abraham. Mientras que Lot, por su codicia, pronto se vio tan enredado en la vida de Sodoma que en la ruina de la ciudad perdió todo lo que tenía, apenas escapando con vida y acompañado solo por 2 hijas débiles y voluntariosas. En el fondo de la sacrílega ofrenda de fuego extraño que Nadab y Abiú hicieron ante el Señor, estaba su codicia del poder y la autoridad sacerdotal de Aarón, y esto condujo a la rápida vindicación de Aarón por parte de Dios en su terrible destrucción. Cuando los hijos de Israel entraron en la tierra prometida y los muros de Jericó cayeron ante ellos, Acán vio oro y prendas de vestir que codiciaba y tomó para sí, sin hacer caso del mandamiento de Dios, trayendo así la derrota a Israel, la muerte a sus compañeros soldados y una terrible condena sobre él. Los hijos del anciano Elí, insatisfechos con la rica provisión hecha para el sacerdocio, codiciaron lo que Dios había reservado para el sacrificio, y en contra de la protesta, tomaron para sí lo que estaba prohibido. Además, a pesar del mandato de Dios, codiciaron a las esposas y doncellas que se acercaban a adorar en el altar de Dios. Cuando el bondadoso anciano Elí se enteró de su pecado, solo los reprendió débilmente. En consecuencia, la ira de Dios sobrevino rápidamente, con su condenación de muerte y la pérdida del sacerdocio. Fue la codicia de Saúl por la buena voluntad del pueblo, en lugar del favor de Dios, lo que lo llevó a desobedecer y perder el reino. Entre todas las otras iniquidades de Acab, su codicia, que lo llevó a destruir a Nabot y robar su viña, fue la que atrajo sobre él el juicio insomne de Dios, hasta que murió en batalla y los perros lamieron su sangre. David codiciaba a Betsabé, la esposa de otro hombre, y hasta el día de hoy los blasfemos se burlan de él, y Dios es objeto de reproches, mientras que David solo escapó de la condenación que cae sobre los culpables de este pecado por su humilde confesión, su profundo arrepentimiento y su corazón quebrantado. Pero no pudo escapar de la vergüenza, el dolor y los problemas sin fin. Giezi miró con anhelo el oro, la plata y los raros cambios de ropa que Naamán le ofreció a Eliseo, el profeta, en agradecimiento por su purificación en el Jordán, y que Eliseo rechazó. Pero, cegado por el brillo del oro y sumido en la codicia, Giezi no tuvo corazón ni comprensión para la austera abnegación del excelente profeta anciano, y se dijo a sí mismo: «Vive el Señor, correré tras él y tomaré algo de él». Y corrió y recibió algo. Luego, para ocultar su pecado, mintió a Eliseo. Pero los ojos del anciano vidente eran como los ojos de un serafín. Vieron, y le dijo al codicioso y mentiroso Giezi: ¿No estaba mi corazón contigo cuando el hombre se volvió de su carro para recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, vacas, siervos y siervas. La lepra, pues, de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Segunda de Reyes 5:26 al 27. La codicia gobernó el corazón de piedra y ceniza de Judas, y por 30 piezas de plata traicionó al maestro. La codicia se apoderó de los corazones egoístas de Ananías y Zafira.
Querían la alabanza y el honor del máximo sacrificio y generosidad mientras se aferraban secretamente a su oro. Y Dios los mató. Al estudiar la historia y los ejemplos bíblicos de este pecado de codicia, vemos el profundo significado y la verdad de las palabras de Pablo a Timoteo. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Primera de Timoteo 6, 9 al 10. Este pecado condujo a la ingratitud hacia su tío y a la asociación vecinal con pecadores viles como Lot, a la envidia, los celos y el sacrilegio como Nadab y Abiú, a la desobediencia como Saúl, al sacrilegio y la libertinaje como los hijos de Elí, al adulterio y el asesinato como David, al robo descarado como Acab, a la avaricia y la mentira como Giesi, a la traición del inocente Cristo con un beso impúdico como Judas, a la mentira atrevida al Espíritu Santo como Ananías y Zafira. En verdad, de su raíz venenosa ha brotado el mortal árbol de todo mal, y sobre él de múltiples maneras se ha derramado la ira de Dios, mostrando su santo odio y aborrecimiento por él. Un estudio minucioso de los terribles estragos de este pecado en sus múltiples manifestaciones mostraría que una y otra vez ha minado tronos y ha llevado a la caída de imperios, que ha podrido los fuertes cimientos de la castidad, la honestidad, la verdad y la buena voluntad en pueblos enteros, terminando en el colapso de civilizaciones. Una vez que comienza a obrar en el corazón humano, no hay fin para la ruina y la desgracia que puede producir en esa alma y luego en la vida de los demás. No hay altura de honor y santidad de la que no pueda derribar a los hombres. No hay profundidad de egoísmo despiadado, evasión mentirosa, descaro descarado y autoengaño en la que no pueda sumergir a los hombres. Al proclamar los 10 mandamientos desde el monte en llamas, Dios reservó el último para arrojarlo contra este pecado, no porque fuera el menor de todos los pecados prohibidos, sino más bien porque era la madre embarazada de todos ellos, un instigador y aliado de todo mal. La codicia es un pecado que se extiende a los hombres de todas las edades. En algunas de sus formas ataca con más éxito a los hombres de edad avanzada. Un hombre que es devoto ardiente de Cristo puede resistirla con éxito en su juventud, y sin embargo caer ante ella cuando su cabeza está coronada de honores y blanca por las nieves de muchos inviernos. El temor a la necesidad en la vejez, el deseo natural de proveer para sus hijos y seres amados, pueden conducirlo silenciosa y secretamente al abrazo mortal de este pecado semejante a una serpiente. Pueden hacer naufragar su honor, su fe, su primer amor, su sencillez en Cristo, su devoción desinteresada a los intereses del Señor y a las almas de sus semejantes. Y así puede provocar su rechazo final en aquel día, cuando los secretos de los corazones de los hombres serán revelados y sus obras serán manifestadas por el fuego. ¿Cómo pueden los hombres evitar este pecado mortal, secreto y sutil? Solo hay una manera: siguiendo a Jesús en una abnegación diaria y resuelta, vigilando y orando, andando en la luz, como Él está en la luz. Primera de Juan 1:7. Con apertura de corazón, humildad de mente, entrega total al Espíritu Santo, estimando todas las cosas como pérdida por amor de Cristo, como lo hizo Pablo, aprendiendo y no olvidando que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, buscando primero el reino de Dios y su justicia, confiando gozosamente en Cristo y solo en Él para todas las cosas. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. El Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.